El objetivo de la enseñanza de las lenguas es el dominio expresivo y comprensivo de los mecanismos verbales y no verbales de comunicación y de representación, que constituyen la base de toda interacción social. En el diseño curricular de lengua y literatura de educación secundaria obligatoria, menciona que todos los contenidos de lengua y literatura han de ser subordinados a las siguientes finalidades: mejorar la capacidad de comprensión y expresión de los diferentes mensajes, oral y escrito, desarrollar y analizar el hábito de la lectura e iniciar una reflexión sistemática y funcional sobre la propia lengua. Al trabajar en el aula por la mejora de las capacidades del uso comprensivo y expresivo de los aprendices, se manifiestan problemas como son que el lenguaje sea una práctica pedagógica conservadora y que con frecuencia sea desviada de su objetivo específico a favor de las finalidades vagamente histórico-culturales. Es aquí donde se encuentran respuestas a la acumulación de destrezas discretas, como son el reconocimiento de palabras, la ortografía y la habilidad técnica para el análisis sintáctico o al conocimiento histórico y performalizado de lo literario. Estos asuntos forman parte, desde luego, del conocimiento lingüístico, pero cuando se sacralizan como únicos contenidos de la enseñanza de la lengua, resultan insuficientes a la hora de acercarse al complejo proceso de creación y recepción de mensajes que se caracterizan a las sociedades contemporáneas. Es importante mencionar que los enseñantes de la lengua y la literatura tienen como único sustento teórico los saberes prácticos de la tradición académica ligada a la teoría gramatical o al formalismo literario. Para estos enfoques preocupados por la descripción de la estructura abstracta de los sistemas de signos, los asuntos relativos de los actos del habla, a los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje, al significado cultural y al sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas, los elementos no verbales de interacción no forman parte del conocimiento científico y de las conciencias lingüísticas, pero las ciencias sociales del lenguaje han evolucionado muy rápidamente en las últimas décadas, siendo muy significativos en este respecto el auge de las corrientes funcionales discursivas y a los enfoques cognitivos del lenguaje. Todo el conjunto de las nuevas perspectivas que han comenzado a interesarse de un modo en el que se produce la vida real, los intercambios lingüísticos y comunicativos, mientras que otras ocupan la forma en la que se producen en la vida real los fenómenos de la expresión y comprensión, por cómo se adquiere y desarrolla el lenguaje como un papel que cumple todos los procesos de interacción social. Asimismo, es importante mencionar las disciplinas que tienen la contribución del estudio de los usos comunicativos, de las determinaciones sociales que las condicionan y que regulan los procesos cognitivos implicados a ellos. Una de estas disciplinas es la retórica, a quien Aristóteles la definía como el arte de descubrir los medios de persecución, y en el siglo XX son muchas las disciplinas que incluyen dentro del espacio las interrogantes de reflexión sobre los usos del lenguaje, las nuevas disciplinas a las que nos referimos. Dentro de 4 bloques, la filosofía analítica o pragmática filosófica, que aborda el estudio de la actividad lingüística, entendiéndola como una parte esencial de la acción humana, la antropología lingüística y cultural, la etnografía de la comunicación y la etnometodología y analítica, parten del estudio de las unidades supraoracionales para advertir la significación que las constituye en el uso discursivo en el contexto de interacción social. Los enfoques discursivos y textuales, que desde la diversidad metodológica y analítica parten del estudio de las unidades supraoracionales para advertir la significación que constituye en el contexto de interacción social. La ciencia cognitiva, que se ocupa en los procesos que subyacen a la adquisición y al uso de las lenguas. Actualmente, las aportaciones de este conjunto de disciplinas tiende a integrarse a las propuestas teóricas metodológicas que intentan ser capaces de dar cuenta del complejo mecanismo que subyace en la producción y en la comprensión lingüística y no lingüística contextualizada. Estos enfoques tienden a agruparse en 2 grupos: la voluntad de centrar el estudio lingüístico en unidades discursivas que no se limiten al marco oracional, y la segunda, la atención de los aspectos pragmáticos de la comunicación que ligan sus usos orales
escritos o iconográficos. Parece razonable pensar que las aportaciones de estas nuevas perspectivas deben integrarse también al bagaje informativo de un profesorado que pretenda hacer que los alumnos y alumnas ciudadanos competentes para la comunicación. Dentro de la planificación didáctica se tiene que establecer los fines del programa, los cuales serían lograr el dominio de los recursos de expresión y comprensión hablada y escrita. Además, el docente debe planificar y partir del currículo, del proyecto curricular y las programaciones que se desarrollen en el trabajo de planificación didáctica. Cabe distinguir 3 momentos o 3 niveles relacionados entre sí. El primero corresponde a la definición de un método general, el segundo a la planificación estricta de la práctica y finalmente la tercera, que es la previsión de los mecanismos de seguimientos y evaluación del mismo proyecto didáctico.